Buen día, chicos. Hoy vamos a estar trabajando en un proyecto con la intención de que ustedes aprendan, número uno, a definir un croquis, a realizar un croquis y aplicar las herramientas de extruir y cortar. Esta imagen que están viendo es lo que vamos a estar realizando durante esta y me imagino que otras, al menos otra clase, por lo que van a tener oportunidad de revisar este video. Y bueno, esta imagen o este objeto funciona para sostener su computadora y algunos otros elementos. Entonces, a partir de esto que están viendo en la pantalla, de esta estructura a base de ensambles, vamos a realizar algunas modificaciones para que pueda tener un uso que ustedes lo puedan utilizar cuando estén en su cama o a lo mejor en la sala o incluso en un escritorio. ¿Ok? Entonces, prácticamente vamos a retomar esta distribución y vamos a hacer algunas adecuaciones que ya van a estar viendo. Entonces, lo primero que tienen que tener abierto es su programa de SolidWorks y normalmente así es como empieza uno con SolidWorks. SolidWorks tiene, cuando inicias esta configuración y en la versión 2014 así es como aparece. ¿Ok? Si tienen otra versión puede cambiar ligeramente, pero bueno, lo principal es identificar estos iconos que están en esta parte de acá arriba, que es el menú de nuevo, abrir, guardar, imprimir, etcétera, etcétera. ¿Ok? Como vamos a hacer un nuevo elemento, aquí está el nuevo, le da uno clic y en automático aparece esta ventana. SolidWorks tiene tres tipos de archivos, como pueden verlo aquí en la pantalla. Tiene un archivo pieza, archivo ensamblaje y archivo dibujo. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Un archivo pieza es un archivo en donde lo que ustedes modelen, todo está unido, por así decirlo. Todo queda en una sola pieza. Por ejemplo, si están construyendo un banquito de madera y todo es de madera y lo van a unir con tornillos y pegamento, deben utilizar pieza. Si es un escritorio que están utilizando una estructura de metal y una cubierta de madera, entonces deben utilizar el archivo ensamblaje. Y si quieren hacer los planos de algún archivo de estos dos que ya hicieron, utilizan dibujo. La, la gran diferencia radica en cómo están ustedes pensando que se va a realizar este proyecto o este objeto. Si son más de un material, ensamblaje. O si es el mismo material, pero se sujeta de diferentes maneras, o sea, no todo está unido, es ensamblaje. Por ejemplo, una carcasa de un taladro, una carcasa de un ventilador, una carcasa de un carrito de juguete, es en ensamblaje. Si fuera todo del mismo material y todo quedara al final pegado, unido y ya no se va a desarmar, entonces es pieza. ¿Ok? Y bueno, hoy vamos a empezar con una pieza, porque como ustedes se dieron cuenta, son puros ensambles y al final va a quedar unido con pegamento. Entonces, ustedes seleccionan pieza, ustedes pueden seleccionar encima de cada uno y se activa en un tono como azul más oscuro. Entonces, activan pieza y le dan a aceptar.
Bien, ahora, esta es la configuración normal de una pieza. La configuración para un ensamble es distinta, pero hoy vamos a ver pieza y estos son los menús de operaciones. Primero está operaciones, croquis, superficies, chapa metálica, piezas soldadas, calcular, etcétera, etcétera. En su caso puede que haya algunos que no estén activados. Por ejemplo, si ustedes le dan clic derecho sobre cualquiera de estas, aparecen todos los que pueden activar. En algunos de los casos, a lo mejor ustedes no tienen tantos, solo tienen 4 y les haría falta pieza soldada, chapa metálica. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Simplemente sobre estas pestañas, darle clic derecho y darle clic a lo que quieren activar. Y en automático se activa, ¿ok? Entonces tienen superficies, chapa metálica y pieza soldada. Esos son los que vamos a estar utilizando. Hoy nos vamos a enfocar en croquis y operaciones. Eso es lo principal. Este es el menú de operaciones. Hay operaciones ahorita que no están activas porque no tenemos todavía lo que necesitamos para activarlas. Hay otras que sí están activas que ya podemos empezar a usarlas. Enseguida viene la parte del gestor de diseño, que es toda esta parte de aquí. Y aquí, por default, ustedes tienen 3 planos. Plano alzado, plano planta y plano vista lateral. Si ustedes se dieron cuenta cuando yo pasé por encima de estos, me indicó en dónde está posicionado en el espacio. Este es el espacio, ¿ok? Plano alzado es como si fuera una vista frontal. El plano planta es como si fuera una vista superior y la vista lateral, pues esa evidentemente es una vista lateral. El origen es el punto donde inicia todo, es, digamos, las coordenadas 0,0. Si recuerdan AutoCAD, pueden ubicarse con esto. Ese es el origen y todo tiene que estar relacionado con respecto al origen. Y además de las relaciones y medidas, tienen que estar ubicado en el espacio. De otra manera, ya lo van a ver más adelante, sus líneas se van a mover. Pero lo primero que hay que hacer es guardar su archivo. Porque una vez que ustedes empiecen a trabajar, si empiezan a modificar cosas, más adelante ya no va a reconocer el archivo si le cambian el nombre. Entonces es muy importante desde que inicien a trabajar, empiecen a guardar su archivo. ¿Ok? Entonces simplemente a la primera vez le van a dar aquí en el disquete que es guardar. De lo contrario vienen los menús. Aquí está archivo, edición, insertar, archivo, guardar. ¿Ok? En este caso, pues lo más rápido es con el icono de aquí, guardar. Van a buscar una carpeta. Es importante que empiecen a crear carpetas específicas para cada proyecto. ¿Ok? En mi caso yo tengo una carpeta para UM y la materia de Solid. Y voy a crear una carpeta específica para esta práctica, que es la práctica 1. Dentro de esta dentro de esa carpeta, vamos a guardar el archivo. Solo lo único que tengo que colocarle aquí es el nombre. Y el nombre se va a llamar práctica 1. Y simplemente le doy guardar. Como ustedes se dan cuenta que hay tipo, es pieza. Puede haber ensamble o dibujo, pero en automático cuando uno está trabajando ya te marca qué tipo de archivo es. Solo le doy guardar y lo que hace es que va a poner el nombre en la parte de arriba del archivo que estamos trabajando y en esta parte del gestor del diseño. ¿Ok? Ya tiene el nombre. Lo siguiente es empezar a dibujarlo. SolidWorks es un programa paramétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que
está vinculado de alguna manera con otros croquis o con otras medidas, y si en algún punto yo necesito modificarlo, puedo ir simplemente al punto en donde determiné la medida, el ángulo, la distancia, y ahí puedo modificarlo y en automático todo lo demás sufre un cambio. Entonces, lo ideal es que ustedes empiecen a definir desde antes de hacer las operaciones su croquis o su dibujo. ¿Cómo van a hacer esto? Simplemente van a seleccionar un plano, planta, alzado o vista lateral, dependiendo de cuál sea el más óptimo para su proyecto. En este caso, de acuerdo con la imagen que tenemos aquí, la mejor vista para definir todo sería la vista lateral, porque me permitiría saber el ángulo, la longitud, la posición de la pantalla, qué altura va a estar esta como repisa. Esa es la vista que más información me da, ¿ok? Entonces simplemente en SolidWorks lo que voy a hacer es seleccionar la vista lateral y en automático cuando yo le doy clic al plano, aquí en el gestor del diseño aparecen estos iconos. El primero de ellos es croquis. Y si yo le doy clic, ahí en automático empiezo a dibujar. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, enseguida cambió mi vista y cambiaron mis iconos. Se activó automáticamente la pestaña de croquis y se activaron todos estos iconos. Aquí yo puedo dibujar a través de líneas, círculos, rectángulos, ranuras, arcos, elipses, puedo hacer radios, puedo poner texto, puedo hacer polígonos. Entonces, prácticamente aquí estos comandos son similares a los que se utilizan en AutoCAD, ¿ok? Teniendo como referencia la imagen, lo que voy a hacer es trazar esta forma que es la forma general, ¿ok? Y voy a para eso utilizar, a empezar por un punto, ¿ok? Voy a hacerlo con puras líneas. Este comando de aquí es líneas. Hay dos tipos de línea: línea continua o línea constructiva. En este caso voy a utilizar línea continua y lo único que voy a hacer es empezar del origen. Este va a ser mi punto de inicio del origen. Si se dieron cuenta, apareció ahí un puntito y además apareció un cuadrito amarillo. Eso significa que ahí hay una relación, ¿ok? Enseguida, si yo lo dirijo mi cursor hacia la derecha, si lo pongo más hacia arriba, esta línea estaría o tendría un ángulo. Sin embargo, hay un punto en donde me aparece un cuadrito amarillo con una línea negra horizontal y eso significa que esta línea es completamente horizontal. Entonces, lo único que voy a hacer es dibujarla o llevarme el cursor hasta donde tenga la intención de hacer la figura. Entonces, por ejemplo, aquí está bien. Ahorita no me tengo que preocupar por las medidas. Le doy un clic y en automático ya se dibujó esa línea y empiezo a dibujar otra. Como de acuerdo al dibujo, esta parte de acá está como redondeada. Para no cambiar de herramienta, lo más fácil es que una vez que tengo esta línea, me regreso al punto y lo vuelvo a sacar y empiezo a construir un arco. ¿Ok? Este arco lo puedo hacer de la, eh, la dimensión que yo quiera. Miren, aquí puedo ver. Voy a hacerlo como un tanto así. Le doy clic y en ese mismo momento empieza a dibujar otra línea recta. ¿Ok? Yo pudiera regresarme al punto y continuar con arcos, pero en este caso el dibujo es así. Entonces, esto es lo que voy a hacer. Aquí una línea. Y vean que me sale otro cuadrito amarillo. Ahora es un círculo y una línea. Ese significa que tiene una relación de tangencia. ¿Ok? Esta línea que estoy trazando es tangente
con el arco anterior. Y eso me funciona para que no se vea ahí un pico cuando yo estoy dibujando. Entonces simplemente por aquí le voy a dar un clic y voy a terminar aquí de cerrar la punta, que es como el tope a donde va a estar la computadora. Vamos a hacerlo un tanto inclinado y luego vamos a cerrar en el origen. Y prácticamente esta es la forma general de nuestra pieza. ¿Ok? Si se pueden dar cuenta, hay dos tipos de color de línea. Hay color negro y hay color azul. La línea negra significa que esa línea ya está definida, que ya no se puede mover. Lo único en el sentido que se puede mover es la distancia. Si vieron aquí, se hizo más corta, más grande. ¿Ok? Esto es lo único que se puede mover de esa línea. Pero hacia arriba y hacia abajo ya no se puede mover. Incluso el punto de aquí, de inicio de esta, ya no se puede mover. Y si se dan cuenta, aquí aparece una frase. Este elemento no se puede arrastrar porque el elemento es fijo. Quiere decir que ya está definido. Lo que nos hace falta definir es esta distancia, este ángulo, el ángulo, la altura. Todo eso es a base de cotas y relaciones. Ya algunas relaciones ya no están en automático. Si ustedes seleccionan, por ejemplo, esta línea, aparecen las relaciones que tiene esa línea. Número 1 es coincidente con el origen. Número 2 es completamente horizontal. Y número 3 es tangente con el siguiente arco. Cuando es tangente, aquí significa que esto se va a ver continuo. Si no fuera tangente, aquí se vería como interrumpido, como un pico y no se vería bien. De este lado, este arco tiene relación de tangencia con esta línea y tiene tangencia con esta línea. Esta línea tiene simplemente solo la relación de tangencia con esta, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que necesitamos saber es cuánto mide mi laptop. Esa medida la van a determinar de acuerdo a su laptop, la profundidad que tiene y que tienen que revisar en su laptop, saber cuánto mide de este punto hasta este punto para que sea suficiente y la pueda soportar. Entonces, en mi caso, mi laptop mide 30 centímetros. Lo que voy a colocar es en esta línea, perdón, antes de eso, lo que voy a hacer es asignarle la medida a esta línea de 30 centímetros. Y algo muy importante, cuando ustedes estén dibujando, deben asegurarse de dibujar en milímetros. ¿Cómo pueden asegurarse de eso? En la parte inferior viene el sistema que ustedes están utilizando. En mi caso, está el sistema MMGS, que es milímetro, gramo y segundo. Si ustedes quisieran cambiar a centímetros, simplemente presionan esto y cambian de sistema. Dado caso que estén en otro, lo único que tienen que hacer es activar el que quieren. Y voy a hacerlo en este caso. Voy a cambiar a centímetros. ¿Qué hace? En automático lo cambia, pero me saca del croquis. ¿Ok? No importa que lo saque del croquis siempre y cuando pues ya tengan las medidas correctas. Entonces voy a cambiar y voy a regresar a milímetros. Y una vez que ya tenga definido milímetros, entonces sí me regreso al croquis. Aquí está el croquis que yo estoy dibujando en el gestor de diseño del lado izquierdo. ¿Qué voy a hacerle? Clic derecho. Y ahora me voy a ir al primer icono que dice editar croquis. Cuando yo le doy editar croquis, en automático me regresa a este croquis y puedo continuar modificando. Entonces, bueno, ya que estoy asegurado en milímetros, voy a activar el comando de cota inteligente.
Y el comando de cota inteligente es este icono que está aquí. Vean que cambia mi cursor y tiene ahí como un símbolo de una cota. Y con este pueden ustedes acotar todo, ángulos, radios, longitudes, todo lo que se imaginen pueden acotar. Depende mucho de cómo utilicen las cotas. Entonces, la primera cota que voy a hacer es una cota alineada, ¿ok? Es muy diferente a una cota lineal. ¿Por qué? Porque una cota lineal es esta. Por ejemplo, si yo selecciono esta línea, le doy clic y hacia abajo, si jalo el cursor hacia abajo, en automático me aparece ahí cuál es la medida de eso. Eso es una cota lineal. Si yo quisiera definir esto, le voy a dar aquí clic y me aparece esta ventanita en donde yo pongo la medida. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tiene 91. Voy a darle al menos unos 350 milímetros. 350 milímetros. Le doy enter y en automático ya me apareció aquí que son 350 milímetros. Como les dije que mi computadora mide 300 milímetros y yo quiero que de este punto a este punto mida 300, simplemente le doy clic y vean, esta es una cota alineada y esta es una cota lineal, no es lo mismo. La cota lineal mide menos y la cota alineada, ¿qué tengo que hacer? Simplemente ver, acercar mi cursor a la línea y ver que lo aplique de esa manera. Por ejemplo, aquí, si yo bajo de más, ya me hace una cota alineada en este sentido o la puedo hacer en este sentido. Lo que necesito es que esté así, alineada con respecto a esta línea. Y le doy clic nuevamente, ahí escribo 300, enter, y ya tengo esta línea ya mide 300 milímetros para que quepa mi computadora. Lo siguiente es el ángulo que voy a necesitar aquí. Ya les decía que con esta herramienta de cota inteligente pueden hacer todas las cotas y en este caso van a seleccionar esta línea, le dan un clic y vean, pareciera que va a ser lo mismo, pero al darle clic a la siguiente línea que está de aquí abajo, en automático me crea una cota de ángulo. Y puede ser este ángulo o puede ser el ángulo de exterior o el de acá. Puede ser el ángulo que yo necesite. En mi caso me funciona aquí al interior y voy a poner aquí un ángulo de 15 grados. ¿Ok? Si vieron, ya se empezó ahí a modificar. Una vez que yo modifico esto, si yo veo que el diseño no está de acuerdo a lo que me gusta, aún puedo corregir dándole doble clic sobre la cota. Por ejemplo, esta, ampliarla, le doy doble clic y ahí me aparece y ahora le pongo 400 y crece mi pieza. ¿Ok? Lo mismo va a ocurrir con la cota del ángulo. Parece que no es, como que no se ve tan bien. Vamos a dejarla con 19 grados. Y ¿qué sigue? Va a ser esto. ¿Ok? ¿Cuál es el radio de esto? ¿Cuál es la altura máxima de esto? En mi caso voy a seleccionar un radio. Vean que cuando yo le doy clic, en automático, como ya tengo otras cotas, estas dos ya se delimitan, ¿ok? Y el radio aquí le voy a poner como unos 85 milímetros, vean, ¿ok? Ahora, algo interesante. Podría yo conservar esto, pero si yo quisiera que esto funcionara por debajo de mis pies, al menos de aquí a aquí tendría que haber una medida. Entonces, voy a eliminar esta cota de aquí y pues una altura
como de unos 25 centímetros tendría que haber al menos de aquí a este punto para que puedan pasar mis piernas de una manera adecuada. Vean, esto ya está muy, muy, muy grande. Vamos a ver si se ve acorde a lo que queremos. De lo contrario, quedaría unas piezas muy grandes. No, ¿saben qué? Vamos a dejarlo. Si en algo me equivoqué, simplemente pueden darle control Z y se regresan a donde estaban. Aquí voy a dejarlo en 85 y vamos a resolverlo de otra manera. Ya van a ver. Ok, entonces tiene 85. Hacia acá vamos a ver esto, cómo va a funcionar. Miren, esto todavía se mueve. Necesito un tope aquí. Necesito un ángulo que tenga aquí al menos más de 90 grados para que esto pueda yo meter la mano y moverla o los dedos o simplemente no esté ahí tan agresivo el tope. Entonces lo que puedo hacer ahí es que tenga un ángulo de 105 grados. Ahí está. Y la altura aquí es importante. Aquí tendría que tener una altura de al menos la, la mitad de mi computadora que tiene de altura. Entonces, ¿qué tienen que medir? De este punto a este punto, como esta altura, al menos. En mi caso tiene 15 milímetros, entonces si le dejo 12 milímetros para que tampoco me estorbe con la muñeca, con la palma de mi mano y no esté ahí como agresivo, voy a hacer una distancia de entre este punto y este punto, vean, de manera eh, alineada, igual. Aquí voy a ponerle 12 milímetros, 12 milímetros y ya está. Y ya tengo definido mi croquis. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la práctica de hoy. Vamos a continuar el día de mañana, perdón, la siguiente sesión con estas piezas. Es importante que tengan su pieza definida de esta manera. Una vez que tengan definido todo y que tengan todas las medidas, va a estar completamente en color negro todas las líneas. Una vez que tengan definido eso, aquí hay dos iconos. El de arriba es para salir del croquis y el de abajo es descartar todo lo que hicieron. Ustedes le van a dar salir del croquis. Cuando salen del croquis se ve gris, pero ya está definido esto. Miren, vean, si yo le doy clic sobre acá el gestor de diseño, ya están las medidas, ya está todo. Lo único que voy a hacer es actualizar con este semáforo y guardar y yo podría cerrar mi archivo sin ningún inconveniente. Para que la siguiente clase que lo quieran abrir, simplemente se van a ir a abrir. Por default, guarda la ruta de donde se quedó el último archivo o donde guardaron el último archivo y aquí aparece práctica 1, le doy a abrir y ahí está mi croquis. Si yo le quisiera editar, ya saben, recuerden clic derecho sobre croquis aquí, editar croquis y ahí está lo que yo dejé. Entonces, hasta aquí vamos a dejarle y cualquier duda, pregunta, me avisan por favor.